Repito, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, a los que me acompañan hoy aquí. Estamos acompañados por nuestro responsable de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Cruz, nosotros le llamamos vulgarmente. Después estamos también acompañados por nuestras asociaciones que vienen haciendo ya con nosotros un largo camino en la reivindicación a Jubi40 y con Fedetel. Y también buenos días y gracias por estar ahí a todos los que online, en streaming, como se dice, tanto en los medios gráficos como los que están asistiendo a esta rueda de prensa, han tenido a bien de prestarnos atención hoy. Gracias por esa atención de antemano. El motivo de esta convocatoria es claro y yo creo que sobre todo oportuno. Y veréis, estamos insertos ahora mismo en un debate que se va acelerando cada vez más sobre el futuro de nuestras pensiones, sobre esos acuerdos que hay situados tanto en el marco del Pacto de Toledo en sede parlamentaria como en el marco del diálogo social, que de alguna manera van a tratar de dar una serie de soluciones a los problemas que afronta hoy por hoy nuestro sistema de pensiones. Entre algunos de esos problemas, nosotros, desde UGT, llevamos ya más de 4 años destacando que hay un problema importante en nuestro mercado de trabajo con lo que es la situación de las personas mayores desempleadas de 55 años. Un colectivo que desde 2016 venimos señalando como el gran damnificado por la reforma laboral. Reforma laboral que sabéis que en muchísimas ocasiones hemos dicho que ha consistido en nuestro país en cambiar empleo estable y con derecho por empleos precarios, con la consiguiente puesta fuera del mercado de trabajo a esas personas que tenían buenas condiciones de trabajo y que tenían ya carreras de empleo consolidadas. Pues bien, ese colectivo en concreto son los mayores de 55 años, a los que además las reformas de Rajoy llevaron un doble ensañamiento. Si no ya era suficiente la reforma laboral, vinieron otra serie de reformas legales como la jubilación forzosa a los 61 años o la reforma del subsidio para mayores de 52 años, que cambiaron y endurecieron sus condiciones y rebajaron la edad a los 55 años, con los que finalmente todo este abanico de situaciones ha conseguido que se cree una bolsa de pensionistas pobres en nuestro país, pensionistas con un recorte de hasta el 40% en sus pensiones y que vienen y siguen nutriéndose de un mercado de trabajo que sigue reiteradamente expulsando a los mayores de 55 años. Pues bien, como todo este debate, como decía en un principio, se ha acelerado en este momento y en UGT queremos impulsar esta reivindicación de cara a que se alcancen lo más rápidamente posible, tanto en el Pacto de Toledo como en el diálogo social, las posibles soluciones que se puedan venir desde el lado de la seguridad social, porque tendrían que haber, ya lo explicaré luego, más soluciones desde el lado del empleo. Pues queremos hoy, de manera, entiendo que oportuna, dar una visión sobre lo que es el colectivo de mayores de 55 años en nuestro mercado laboral en España. ¿Cuál es la realidad de este colectivo y cuáles son exactamente y detalladamente los prejuicios que ha tenido este colectivo desde que se pusiera en marcha la reforma laboral, la reforma de pensiones y todas las reformas que he comentado anteriormente que hizo Rajoy durante su gobierno? Pues bien, vamos a dar una semblanza desde 2007 a 2019 y voy a pasar a exponer en cifra lo que son los datos de empleo de todo el colectivo. Los cambios ocurridos en el mercado de trabajo español en la década de 2007 a 2019 han tenido efectos sobre las personas mayores de 55 años y su relación con el mercado de trabajo, como vengo diciendo. Por un lado, han seguido activos y, en el caso sobre todo de las mujeres, se han incorporado mayoritariamente al mercado laboral, lo que ofrece unas cifras realmente mejores en cuanto a tasas de actividad y empleo, pero que, como veremos más adelante, no consiguen compensar el conjunto de efectos negativos sobre este colectivo. Aumenta entre 2007 y 2019 un 57,8% el número de personas activas por encima de los 55 años, sobre todo,
Fijaros, debido al efecto de la reforma laboral en 2013, donde el hecho del despido masivo de esos varones, hombres que eran las únicas personas que trabajaban en el hogar, hizo que las mujeres tuvieran que incorporarse al mercado de trabajo, lo que hace que aumente de esa manera la tasa de actividad. Y ahora lo pongo en cifra. En el caso de los hombres el incremento es del 41%, pero entre las mujeres el incremento es de un 113,1%. Como consecuencia, el peso de los mayores de 55 años en el total de activos del país ha crecido, así como las tasas de actividad de este tramo de edad. En muchos casos, las personas mayores de 55 años han tenido que aceptar sus empleos temporales y parciales. Aquí vemos otra de las características que identifican la irrupción nuevamente de la reforma laboral en este colectivo que, como digo, anteriormente a esta fecha, al 2012, donde se promulgó la reforma laboral, mayormente disfrutaban de empleos, como digo, con buenas condiciones y mayormente estables. Debido al aumento de empleo en el grupo, se produce este incremento en la doble dirección, una mayor representación del colectivo de más de 50 años, tanto en la contratación indefinida como, y este es el punto a resaltar, en la temporalidad. Crecen, con ello, las tasas de parcialidad, que son en 2019 mucho más elevadas que en 2007 en el grupo de mayores de 55 años. Y además de las 437.000 personas mayores de 55 años que tienen una jornada a tiempo parcial en 2019, atención, un 45,4% la acepta de manera involuntaria por no encontrar un trabajo a tiempo completo, 24,8 puntos por encima de la tasa de parcialidad involuntaria de 2007. Por otro lado, una parte importante de las personas mayores de 55 años ha sido golpeada por el desempleo y sobre todo, importantísimo, por el paro de larga duración, y yo diría también que por la tasa de inactividad, por el efecto desánimo, por el hecho de no encontrar empleo. En 2019, de los 3,24 millones de desempleados contabilizados por la EPA, 492.000 se encontraban en el grupo de edad por encima de los 55 años. Es decir, un 15,2% de los desempleados hoy por hoy tiene más de 55 años. Resalta el incremento que se ha producido desde 2007 en el volumen de desempleados mayores de 55 años, mientras que el volumen total de personas desempleadas ha crecido un 76% en ese periodo. Entre los mayores de 55 años lo ha hecho un 258% más en ese periodo, pasando de 137.500 parados en esa edad a 492.000 en el periodo 2007-2019. Evidentemente, ese 258% de crecimiento del volumen de desempleados mayores de 55 años creo que describe casi solo con esta cifra cuál es la situación de este colectivo. La tasa de desempleo de las personas con más de 55 años casi se ha multiplicado por 3 desde 2007, pasando del 5,7% al 12,2% en 2019. Entre los mayores de 55 años, además, se da otra circunstancia que es verdaderamente dramática, y es que la mayoría de este colectivo de desempleados componen lo que llamamos el paro estructural, ya que el 50,8% en 2007 eran parados de larga duración, pero en 2019 nos encontramos con el 63,9% de parados de larga duración entre el colectivo de mayores de 55 años. En total, en 2019, 314.300 personas mayores de 55 años llevaban buscando empleo más de un año. Pero también en el paro de muy larga duración, en el paro de las personas que llevan buscando empleo más de 2 años, este colectivo destaca. En 2019, el 30,5% del total de los desempleados y el 50,2% de los desempleados mayores de 55 años. Perdonad, el 50,2% de los desempleados mayores de 55 años llevaban buscando empleo más de 2 años.
Sumando todo, 246.900 mayores de 55 años llevan buscando empleo más de 2 años. Lo que quería decir es que del 30% de desempleo estructural que tiene nuestro mercado de trabajo, la mitad son mayores de 55 años. Bueno, pues el problema, a partir de ahí, como he descrito una cifra donde está claro que tanto la subida de la temporalidad como los empleos parciales involuntarios, las tasas de temporalidad y de parcialidad involuntaria, así como el desempleo de larga y muy larga duración, han golpeado a este colectivo. Nos preocupamos, por supuesto, por la protección que actualmente en nuestro país tiene este colectivo. Y así, los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en diciembre de 2019 nos dicen que de los 3,16 millones de parados registrados, un 25,7% tienen más de 55 años, 812.350 personas. Del 1.964.182 beneficiarios de prestaciones por desempleo contabilizadas en diciembre de 2019, 605.936 tenían más de 55 años, un 30,8% de las personas perceptoras de prestaciones por desempleo en nuestro país. De este grupo, por encima de los 55 años, 145.000, atención, solo 145.000 recibieron la prestación contributiva de esos 812.000. Y el subsidio de mayores de 52 años, 354.141, lo que deja sin protección a 206.414 personas mayores de 55 años. Es decir, sobre un total de 812.350 personas, solo el 46,7% tiene el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, solo un 14%, un 16%, perdón, tiene la prestación consiguiente contributiva, la prestación de mayor calidad que protege a los desempleados, y 206.000 desempleados mayores de 55 años en las puertas prácticamente de la jubilación no tienen ningún tipo de protección. A este problema que llamamos estructural de nuestro mercado de trabajo, además habría que sumar las personas inactivas que deciden no continuar en las listas de los servicios públicos de empleo porque, evidentemente, el efecto desánimo sobre personas que llevan más de 2 años desempleados tiene que crecer necesariamente. En este sentido, el efecto desánimo ha crecido entre los mayores de 55 años en un 75% desde 2007 a 2019. En la EPA se considera que 186.900 personas inactivas mayores de 55 años eran activas potenciales, de ellas 137.800 afectadas directamente por el efecto de desánimo, lo que es el doble, absolutamente el doble que en 2007. Sobre este panorama en cifra, queremos sobre todo destacar el impacto que esta situación del colectivo de mayores de 55 años tiene sobre la pensión de jubilación, porque no solo que la situación de desempleo en todas sus variantes supone una pérdida o disminución de ingresos y una interrupción de la carrera laboral, sino que en el caso de las personas que están próximos a la jubilación, pues le produce además una merma no solo en sus ingresos, sino también en las cotizaciones en sus carreras de jubilación, que después van a tener un reflejo sobre el cálculo de la pensión. Es necesario tener presente que los efectos e implicaciones que conlleva el desempleo en la pensión dependen de multitud de factores, es decir, no solamente del mercado de trabajo, sino vinculado a la naturaleza de la propia pensión de jubilación, prestación definida y de cuantía variable, a la situación personal de cada trabajador y, bueno, en este sentido, el alcance del desempleo sobre la pensión de jubilación variará de un trabajador a otro, es decir, no pretendemos que haya supuestos tipos que sean aplicables de manera universal, ya que variará dependiendo de la causa del desempleo, de la situación concreta, del subsidio de desempleo que se cobre,
de si se tiene o no se tiene derecho a alguna ayuda, si hay suscrito algún tipo de convenio, etcétera. Lo que queremos aquí, en primer lugar, es exponer lo que parece indiscutible a estas alturas, y es que la situación de desempleo de larga duración que padecen los trabajadores mayores de 55 años afecta muy negativamente a su pensión de jubilación y, en segundo lugar, vamos a cuantificar con un caso concreto, de forma general y para un supuesto tipo, los efectos del desempleo en la cuantía de la pensión de jubilación. Hemos considerado, en nuestro supuesto tipo, a efecto de calcular las consecuencias del desempleo en la pensión de jubilación, un trabajador o trabajadora con 54 años de edad, en el momento en que se extingue su relación laboral por despido objetivo por causas económicas, encuadrado en el régimen general de la Seguridad Social, grupo 4 de cotización, con 31 años efectivamente cotizado antes de la extinción de la relación laboral, que venía además percibiendo un salario bruto medio anual de 27.282,41 euros, con un cónyuge a cargo y 2 hijos, tipo medio. En este supuesto, se ha estimado la cuantía de la pensión de jubilación tras una situación de desempleo que comienza a los 54 años, así como la pensión de jubilación que percibiría de haber seguido trabajando hasta la edad de jubilación. Con ello, cuantificamos los efectos del desempleo en el caso tipo, obteniendo que un trabajador mayor de 55 años que continuase empleado llegaría a cobrar una pensión de jubilación de 1.954,28 euros al mes. En el caso de nuestro sujeto tipo, la pensión se estimaría en 1.186,13 euros por mes, tras el desempleo y el subsidio de mayores desempleados de 55 años. En conclusión, los efectos que la situación del desempleo de larga duración en los trabajadores mayores de 55 años puede producir sobre la cuantía de su pensión de jubilación son excesivamente perjudiciales, podemos decir, pudiendo llegar a ser su pensión de jubilación 768 euros inferior, hasta un 40%, lo que significa que una persona que sea despedida en este rango de edad de los 55 años puede percibir finalmente solamente el 60% de la pensión que le correspondería. Pero además, en estos días, donde el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre los ingresos y los gastos que no le corresponden a la Seguridad Social, está también cobrando fuerza de cara a equilibrar de manera necesaria las cuentas de la Seguridad Social, nos encontramos que esta situación de desempleo de los mayores de 55 años también, y como denunciamos reiteradamente en UGT, supone un agujero a la Seguridad Social, porque estas personas que son expulsadas del mercado de trabajo dejan de ingresar una cuantía importante de cotizaciones que ahora voy a pasar a concretar. Por tanto, como decimos en UGT, y ya anticipo parte del final de mi intervención, hay que resolver esta situación. No se puede continuar expulsando a los mayores desempleados de 55 años, a los mayores de 55 años, personas que después se ven abocados a una jubilación de manera forzosa y que finalmente tienen un 40%, como hemos calculado, de recorte en las pensiones, pero que además producen una merma importante de ingreso en nuestra Seguridad Social. Porque veréis, perdona que se me ha traspapelado el folio. Porque veréis, con los últimos datos de la EPA, como decía, 492.000 mayores de 55 años estaban desempleados y dispuestos a trabajar a finales de 2019. Asimismo, si se consideran las personas inactivas de esa edad, que no buscan activamente trabajo, pero que pueden trabajar, que son 186.900, en total tendríamos 678.900 personas que potencialmente podrían cotizar a la Seguridad Social. El salario medio bruto anual, como he dicho antes, es de 27.282 euros, según la última encuesta de estructura salarial del INE,
con un porcentaje total de cotización por contingencias comunes del 28,30%. Cada persona mayor de 55 años de edad que es expulsada del mercado de trabajo deja de cotizar anualmente 7.721 euros con estos datos que acabo de referir. Si 678.900 personas no ocupadas mayores de 55 años estuvieran empleadas, considerando el salario medio bruto y cotizando ese 28,30% que acabo de comentar, estimamos que la Seguridad Social deja de ingresar al año alrededor de 5.241 millones de euros, lo que decimos un verdadero agujero que actualmente, por la reforma laboral, por lo que se consiente a las empresas de expulsar a estos trabajadores del mercado de trabajo, dejan de ingresarse más de 5.000 millones en las arcas de la Seguridad Social. Pero vamos a ser rigurosos porque tenemos que tener en cuenta que de estos mayores de 55 años hay desempleados mayores de 55 que reciben una prestación por desempleo, bien contributiva o bien un subsidio, que esta sí que cotiza a la Seguridad Social. Y como no queremos considerar esa cuantía dos veces, hay que descontar del valor calculado lo que recauda la Seguridad Social en concepto de cotizaciones en prestaciones por desempleo de estos mayores desempleados, específicamente procedente de los beneficiarios mayores de 55 años. En el año 2019, el número de beneficiarios total de prestaciones de desempleo alcanzó, a finales de diciembre, 1.964.182. Lo que ingresó en la Seguridad Social en ese año, el año pasado, la cantidad de 6.663 millones de euros. De estos beneficiarios de prestaciones, 605.936 tenían más de 55 años, como decía antes, un 30,8% del total. Por lo que, estimando según la proporción, la Seguridad Social recaudó de estos mayores desempleados, mayores de 55 desempleados que cobraban una prestación que cotizaba a la Seguridad Social, se recaudó 1.975 millones. Por tanto, si descontamos de los 5.241 millones que los mayores desempleados dejan de cotizar por sus trabajos que pierden, por los que son desempleados, estos 1.975 millones que la Seguridad Social recauda por las prestaciones que este colectivo recibe y que tributan a la Seguridad Social, tenemos que el total anual que deja de ingresar la Seguridad Social por la expulsión de los mayores de 55 años del mercado de trabajo son 3.266 millones. Paso ya finalmente a concluir con lo que es el abanico de propuestas que nosotros planteamos en los diferentes ámbitos. Como digo, se está acelerando el marco de soluciones en torno a la seguridad social en esas mesas, tanto del Pacto de Toledo como de la Mesa del Diálogo Social, pero también tenemos que plantear soluciones por vía del empleo. Voy a ser aquí muy resumida. Por la vía del empleo está claro que a través de la reforma laboral, a través de la regulación del mercado de trabajo, hay que impedir que las empresas puedan expulsar a esos mayores de 55 años de sus puestos de trabajo, porque además está relacionado directamente con la salud de la seguridad social, ya que, como decimos en UGT, la mejor manera de que se ingresen buenas cotizaciones en la seguridad social es que las personas alcancen la edad legal de jubilación en sus puestos de trabajo, cotizando e ingresando esas cotizaciones en la seguridad social. Es solamente así como conseguiríamos que se incrementen los ingresos de la seguridad social, pero también que se eliminen los recortes de las pensiones de las personas que se ven expulsadas del mercado de trabajo. Pero, no podemos hacer como quien diría la vista gorda, es decir, desde que se publicó la reforma laboral en 2012 hasta, por ejemplo, el año pasado, donde se empezaron a revertir algunas de las reformas que puso en marcha Rajoy, la de la jubilación forzosa a los 61 años
o el retraso del subsidio por desempleo de los 52 a los 55 años con el endurecimiento de condiciones, hay un colectivo de personas que se han jubilado en nuestro país, que han sufrido los efectos que acabo de contar, personas que eran expulsadas de sus puestos de trabajo, que caían en un desempleo con unas condiciones que podrían incluso no tener ningún ingreso, como acabo de decir, hasta 200.000 personas no tenían en 2019 ningún ingreso, teniendo edades mayores por encima de los 55 años. Y bien, esas personas que no encontraban en estos años anteriores ninguna solución protectora en el desempleo, optaban por la jubilación, y una jubilación que cuando no era forzosa, porque si estabas en desempleo y llegabas a los 61 años, te jubilaba forzosamente la ley, algo que hemos criticado duramente y que no dejaremos nunca de criticar, porque conculca los derechos personales de cada trabajador y trabajadora sobre sus cotizaciones, que son suyas y no puede disponer de ellas de cualquier manera una ley, sea del gobierno que sea. Pues bien, a esas personas entendemos desde UGT que si ahora se decide cambiar las normas y en un futuro no se va a penalizar más a las personas mayores de 55 años, si se va a corregir también la norma laboral para que no sean expulsadas del mercado de trabajo, no podemos olvidarnos de los daños que se han causado, del colectivo de personas mayores de 55 años que tienen ya para siempre, de por vida, perjuicios y recortes en su pensión, y hay que plantear vías de compensar no solo a futuro, sino también a la población pensionista, que se ha creado, como digo, una bolsa de pensionistas pobres en nuestro país, pensionistas con recorte de la época, de la era de los recortes que trajo el gobierno del PP. Por tanto, y aquí solamente apunto un dato, es decir, de las 650.000 jubilaciones anticipadas que hay actualmente en nuestro país, 532.000 proceden del desempleo, es decir, el 81,5%. Este dato avala sobradamente lo que estoy diciendo. Por tanto, nosotros planteamos una actuación, como digo, en la doble vía, a través de las mesas del Pacto de Toledo y del diálogo social, donde se reconozca este perjuicio que se ha causado a los mayores de 55 años en los años anteriores, en los años de las reformas que procedían del gobierno del PP, y por otro lado también una serie de mejoras y de actuaciones en la vía del empleo, derogando, modificando las condiciones en la reforma laboral, pero también actuando con políticas políticas activas de empleo. Pues es un colectivo, y aquí enlazo y voy a pasar ya a los cuadros, a las tablas con la cifra de estadística. Es un colectivo que, dadas sus condiciones, si no se actúa de manera eficaz con políticas activas sobre ello, nunca se van a recuperar para el empleo, y por tanto la principal política que hay que llevar en materia de empleo sobre el colectivo de mayores desempleados de 55 años, la principal, la más importante, es, como digo, recuperarlos para el empleo con políticas activas de empleo, y que finalmente puedan llegar, como decía antes, a la edad de jubilación en su puesto de trabajo. Políticas activas de empleo que desde luego pasan, como decimos en UGT, porque se incrementen los recursos y los medios de los servicios públicos de empleo, porque estas políticas activas de empleo, hoy por hoy prácticamente, lo vamos a ver en cifras ahora, no existen en nuestro país y vienen de un recorte de hasta un 40% en el periodo entre 2007 y 2019 de dotación, con lo cual es un colectivo, insisto, que necesita itinerarios de inserción, de formación e integración en el mercado de trabajo para sacar a esos 492.000 desempleados mayores de 55 años, según la EPA, muchos más disponibles para trabajar según los datos del desempleo, y muchos más sobre los que tiene que actuar la política activa de empleo, sacándolo de las tasas de inactividad, donde, por cierto, destaco, no llegan las estadísticas. Pues bien, voy a hacer un repaso rápido en cifra. Si esto quiere andar... así. Perdona. Es que... Ángeles, ¿cómo pasa la Power?
Ah, perdona, que no estaba puesta. Voy. Creí que estaba puesta. Ahí vamos. ¿Por qué no se ve? Bueno, a ver, un momento, aquí. Bueno, pues vamos a ver. Primero voy a empezar por una... no sé qué le pasa. Aquí. Pantalla completa. No consigo ponerlo en pantalla completa. A ver, Ángela. Sí, ¿ahora sí ha salido? Sí, vale. Bueno, pues aquí, muy rapidito, porque voy a destacar solamente algunas cuestiones. Fijaros, si miramos las tasas de actividad en las comparativas con Europa, ¿vale? Vemos que efectivamente vemos el crecimiento que ha habido en el periodo entre 2007 y 2018. Si comparamos sobre todo en los mayores de 55 años, veis que ha habido un incremento importante, pero sobre todo está el incremento que comentaba antes de la tasa de actividad, el crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres, que alcanza casi a 20 puntos. No obstante, si veis, estamos en todos los apartados por debajo de la media de la Europa de los 15 y por encima de los 65, destaco porque será una constante, casi a no repetir, por encima de los 65 años prácticamente no, las cifras lo que arrojan es una tasa muy pequeña de empleo. Vamos a ver, quería ir a la... Aquí, esto es por edad... Aquí, en las tasas de paro, fijaros, entre 2007 y 2018 destaca el impacto brutal, es decir, en el total se ha duplicado, es decir, del 6% en 2007 pasamos casi a un 14% en 2018, mientras que si miráis la Europa de los 15, la tasa se ha mantenido estable, es decir, en el mismo periodo. En el conjunto de los 15, la tasa de desempleo de los mayores de 55 años se ha mantenido en el 5,6%. En el caso de las mujeres, fijaros, pues sube mucho más, es decir, del 7,7 alcanza al 15,1. Casi triplica lo que es el total europeo. Y yo quería hacer hincapié en esta tabla, que aunque es grande y se ve un poco regular, pero es la que nos habla sobre la tasa de participación de los adultos en educación y formación, en la comparativa entre Europa y España, en mayores de 55 hasta 74 años. Si veis, en cuanto a la población activa, pues mantenemos una comparativa que está prácticamente en la mitad, ya hablamos de la mitad, de lo que es la media de los 15. Si vamos a la población ocupada, estamos más o menos en los mismos ratios. Pero cuando entramos en la población desempleada y sobre todo en la población inactiva, es donde vemos que efectivamente hay una fuerte diferencia con la media del conjunto de los 15 de Europa, de los países del entorno europeo. Y sin embargo, fijaros, es el entorno donde entendemos en UGT que tendría que invertirse la estadística, es decir, tendría que haber mucha más formación e inversión en educación, en políticas activas, en definitiva, en el apartado de población desempleada y población inactiva. Aquí, bueno, paso. Aquí tenéis lo que es el crecimiento desglosado de las tasas de inactividad, entre 2007 y 2019. Como veis, alcanzamos a ese 67,6% en porcentaje, en los hombres 68, en mujeres 66, es decir, un incremento tremendo. Y aquí tenemos las personas inactivas por relación por sexo también, es decir, en los hombres 35.100 en 2017, que casi se duplican en 2019, 62.700. En las mujeres crece también de manera importante. Finalmente, para el conjunto de la EPA, un 73,7% crece la tasa de inactividad entre los mayores de 55 años. Y por cierto, insisto aquí,
la tasa de inactividad de la población inactiva es algo donde las propias estadísticas oficiales explican, aclaran que no alcanzan a tener resultados verdaderamente concluyentes, se escapan un poco de los datos, ¿no? Y bueno, voy a pasar rápido por ir terminando. Aquí vemos el crecimiento, como decía, también de las tasas de temporalidad, en mayores de, aquí la estadística es que nos da mayores de 50 años, no de 55 años, lo cual lo modifica un poco, está un poco contaminado, digamos, con una población un poco más joven. Las tasas de ocupación y la tasa de parcialidad, fijaros que en mayores de 55 años pues ha tenido un crecimiento también importantísimo, 24,3% y 24,3% y 21,5%. La parcialidad involuntaria, de la que también os hablaba anteriormente, en 2007 estaba en el 20,6% y en 2019 en el 45,4%, personas que se ven forzadas a aceptar un contrato a tiempo parcial porque no encuentran un contrato a tiempo completo. Aquí hablamos de los salarios, de las diferencias, de las brechas salariales que hay también entre los mayores de 55 años y la población desempleada. Aquí tenéis en valores absolutos lo que son de 137.500 desempleados en 2007, pasamos a esos 492.000, ¿vale? En porcentaje se duplica un poco más en esta década. Distribución por sexo y bueno, aquí tenéis por comunidades y bueno, vamos a ir terminando. Bueno, lo que decía, esa composición terrible que tiene el paro estructural de nuestro país de mayores de 55 años, prácticamente la mitad de los de muy larga duración, aquí lo tenéis, son mayores de 55 años. Y aquí tenéis también el desglose de las prestaciones que estaba comentando antes, que perciben, incluso por sectores de prestación me refiero. Y bueno, con esto concluyo. Por mi parte, creo que hemos conseguido dar, o intentado al menos en parte, lo diréis vosotros y vosotras, una visión sobre lo que es el colectivo. Hay muchos retos pendientes que resolver, como decía y como insisto, desde el lado del empleo, pero también desde el lado de la seguridad social, desde el lado de la compensación a los daños que se han causado a los mayores de 55 años, de eliminar definitivamente, como decimos en UGT, los recortes de las pensiones, y esos retos están hoy por hoy planteados tanto en la mesa del Pacto de Toledo como en la mesa del diálogo social. Yo por mi parte nada más, tenéis el documento que presentamos hoy, tenéis también la presentación con todas las tablas estadísticas y quedo abierta a las cuestiones que podáis y queráis plantearme, empezando por los miembros que nos acompañan hoy aquí en la sala, a los que le vamos a dar la palabra en primer lugar y por supuesto a nuestro responsable en primer lugar de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. Cruz, cuando quiera. Hola a todos, soy Jesús María Cruz, tesorero de la Unión de Jubilados y Pensionistas, y como decía Carmen, estamos a favor de llevar al Pacto de Toledo la despenalización de los mayores, de los que hemos cotizado más de 40 años. Por suerte, porque viendo el panorama actual, la mayoría de los jubilados actuales empezamos a trabajar muy jóvenes, 14, 15, 16 años, y hemos estado en las empresas 43, 44, 45 años. Y en muchos casos, esas empresas después, para sanear su cuenta de resultados, cuando las cosas no iban bien, forzaron nuestras jubilaciones mediante ERES, acuerdos, lo demás. ¿Qué ocurrió? Que, como decíamos antes, esa jubilación anticipada para sanear esa cuenta de resultados supuso un descuento de un 6 o un 8% en la nómina que teníamos cada uno, en teoría. Los compañeros que estaban en empresas que eran grandes y
solventes, vamos a decirlo de alguna forma, su jubilación se vio muy mermada, pero de alguna manera también se pudo soportar. Pero tenemos, porque esto es muy variopinto, mucha gente, muchos compañeros que estaban trabajando en empresas en el cual sus sueldos no eran tan bollantes como los de las empresas grandes, pero también estaban penalizados. Esto no es justo. Esto no es justo porque lo que te queda al final de esa penalización es con lo que vas a vivir el resto de tu vida. Es con lo que vas a incluso ayudar, y lo hemos visto ahora, en el 2008, a los hijos, a otras familias, a tus parientes más cercanos. Con ese poco que nos ha podido quedar, nos hemos apañado para echar una mano. No es justo y estamos a favor de quitarlo, porque ya bastante nos penalizaron durante nuestra época activa, que nos vuelvan a penalizar en nuestra época ya pasiva, cuando se supone que tenemos que estar más tranquilos y disfrutar de los años trabajados, pues nos vemos con problemas de nuevo. Y ya digo que es muy variopinto el panorama, pero tendría que analizarse caso por caso, no viene el tema, pero sí que de alguna manera, con quitar esa penalización a los que hemos trabajado más de 40 años, muchas familias, muchos jubilados, podrían dar un salto cualitativo en la pensión que le queda en la actualidad. Mi caso, os lo voy a contar muy por encima. Yo trabajé en una gran empresa, en Renfe. Hubo un ERE y ahí hubo 2.000 y pico personas que tenían que ir a la calle. Si no era Pepito, era Manolito, pero se tenían que ir 2.000. Entre otros me tocó a mí. Bien, un 6% o un 8% por cada año que me faltaba hasta los 65. ¿De acuerdo? Me lo aplican y, bueno, de acuerdo no, me lo aplican, era la ley que figuraba en aquella época. Y una indemnización que dicen que era para compensar. Coño, para compensar, cuando resulta que esa indemnización hay que declararla al año que viene en Hacienda, te pegan otro palo del carajo. O sea que, ¿a qué estamos jugando aquí? Vas penalizado por doble sentido. Vas penalizado porque te han recortado la pensión que te correspondía haciendo los números, y luego vas penalizado porque luego encima lo tienes que cotizar. Así ha pasado no solo en Renfe, en muchas empresas. Y ya digo, en Renfe, dentro de lo que cabe, era un sueldo que se podía, una jubilación que se podía mantener. Pero, como dije antes, hay otras empresas que no se pueden mantener y que sus pensiones han quedado casi parejas al salario mínimo interprofesional. Y con eso tienen que vivir. Eso no es lógico. Eso no es lógico. Entonces, por eso abogamos porque se anule esas penalizaciones, se lleve al Pacto de Toledo y se dé un respiro a los jubilados que nos fuimos, ya digo, en aquellas circunstancias y que ahora, por desgracia, los jóvenes no van a tener. Pero si trabajamos y conseguimos sacar eso, no solamente va a ser para los que nos jubilamos en el pasado, que ya somos pasivos, sino que eso se va a mantener para los que vengan en el futuro. No solamente tenemos que trabajar por los que ya somos, hay que trabajar también por los que vienen detrás. Y en esa función es lo que queremos hacer, esa fuerza y esa unión, que como decía Carmen, tenemos que ir todos juntos, si es posible. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias por tu caso, además, por exponerlo también. Sí, Santiago. Micrófono. Buenos días. Muchas gracias por habernos invitado a esta rueda de prensa. Y lo que yo quiero decir, como yo vengo aquí en representación de la asociación Arjubi 40, que pedimos que se quiten los coeficientes reductores a todas las personas que han cotizado 40 años o más, porque nos parece de una injusticia tal
que nos condena a una cadena perpetua en la penalización de nuestra pensión, cosa que no vemos justa. Hay un mínimo para acceder a la jubilación con el 100%, que son 30, ha habido hasta hace poco 35 años cotizados, podías cobrar el 100% si llegabas a la edad reglamentaria con 65 años. Entonces, los que hemos cotizado por encima, 12, 13, 14 años, muchos más, que nos hemos visto obligados a jubilarnos anticipadamente, pues porque nosotros defendemos, como he dicho antes, que todos los pensionistas que se han jubilado anticipadamente con 40 años o más, sean voluntarios o no, tienen derecho a que se les quiten los coeficientes reductores. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que han hecho de cotización a la seguridad social es el mismo. Entonces, ¿cómo valoras lo que es voluntario o no voluntario? Cuando la realidad es que mucha gente que dicen que es voluntaria no son voluntarios, otros se han visto forzados porque sus empresas les han empujado, otros porque tenían problemas físicos. Entonces, eso, que una persona se ha tenido que jubilar a los 60, 61, 62 años, en función de las circunstancias suyas, no se puede valorar. Simplemente se tiene que hacer que todas las personas que han cotizado 40 años o más se les quiten los coeficientes reductores. Entonces, nuestra asociación viene luchando desde hace años, como bien sabe Mari Carmen, que nos ha estado apoyando, y UGT, a la que le estamos muy agradecidos. Entregamos 500.000 firmas en un momento en el Congreso de los Diputados. Hemos conseguido que en el Pacto de Toledo se hable de lo nuestro. Ayer hubo una reunión de portavoces, no sabemos cómo ha terminado el tema, cómo se ha podido, qué texto han metido. Entonces, lo que nosotros desde aquí, ya que se nos da pie, queremos pedir al Pacto de Toledo, a todos los portavoces con los que nos hemos reunido y que en persona nos han dado su apoyo, su reconocimiento a nuestra reivindicación, que por favor que no nos fallen, que no nos echen atrás. Hay mucha gente detrás mirándoles, viendo y pidiendo que cumplan esa promesa que nos han hecho de llevar adelante y sacar lo nuestro y acabar con esta cadena perpetua que suponen los coeficientes reductores. Lo mismo pedimos a UGT, que nos ha estado defendiendo constantemente, ha estado con nosotros en todas las manifestaciones, en todos los sitios, que por favor, dentro de la mesa del pacto social, que no nos abandonéis, que tiréis para adelante con lo nuestro. Yo estoy convencido que va a ser así, pero os quiero pedir aquí, y delante de mucha gente que nos está viendo ahora mismo por YouTube o por Facebook, pues que le dediques unas palabras a los asociados de AJUBI 40, que como he dicho llevamos muchos años. Simplemente voy a poner un ejemplo. Nosotros, como ha dicho antes la persona representante de UGT de mayores, somos la mayoría hombres y mujeres que empezamos a cotizar con 14 años. Lo que no es de recibo es que se nos mantenga una cadena perpetua. Incluso se penaliza a personas que tenemos dentro de la asociación que empezaron con 14 años a trabajar y con 64 se tuvieron que jubilar y se les penaliza después de haber cotizado 50 años. Yo en mi caso son 47 años y me penalizan también porque me jubilé a los 61, pero la mayoría de todas las personas nos hemos tenido que jubilar anticipadamente por las circunstancias. Entonces eso no se puede valorar como voluntario o no voluntario. Quiero hacer hincapié en esto porque hay mucha gente que nos está viendo y nuestra asociación siempre ha llevado esto adelante. Jubilación sin penalizar a los que han cotizado 40 años o más. Creemos que es de justicia acabar con esto. Cuando una injusticia se termina en una cadena perpetua, creo que hay que acabar con ella y simplemente pues daros las gracias por todo y que aquí estamos para seguir luchando. Muchas gracias, Santiago. ¿Ha pedido la palabra él? Leopoldo, de Confedetel. Sí. Brevemente, porque... Sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar, yo también quiero agradecer tanto a Mari Carmen Barrera como a Cruz por darnos esta oportunidad de estar aquí hoy y así poder expresar realmente lo que es nuestra reivindicación. También quiero felicitarte, Mari Carmen, a ti y a tu equipo por este informe, que es una radiografía muy acertada
de lo que es la situación de los mayores, la casuística de por qué están estamos en la situación que estamos, pero yo la haría un poquito más, digamos, más extensiva. Quizás el problema empezó a finales de los 90, cuando, como muy bien ha comentado Cruz, pues empezaron las grandes reestructuraciones de las grandes empresas para adaptarse al nuevo marco competencial que la libre competencia y especialmente la Unión Europea pues exigía. Entonces esto se tradujo efectivamente en despidos masivos, algunos de ellos disfrazados de voluntarios, cuando realmente eran todos involuntarios, porque estamos hablando de despidos colectivos y todos ajenos a la libre voluntad del trabajador. Y especialmente es de una injusticia total y es sangrante el de los compañeros de Telefónica, pero que podríamos estar hablando de la Unión Naval, de cualquier otra empresa. Yo conozco muchísimos casos, pues que se tuvieron que ir, jubilarse con 60 años porque eran mutualistas. Como habían cotizado como mutualista antes del 67, pues entonces, a partir de los 60 años, ya la única opción que tenían era la jubilación. ¿Qué supuso esto? Pues que se fueron con un 40% de merma, de la pensión mermada, un 40% menos. Y estos compañeros, a pesar de pertenecer a una gran empresa como Telefónica, pues pasaron necesidades. En algunos casos pasaron hambre. Y tuvieron que recurrir a vender pues algún terreno, algunas cosas para ir sobreviviendo. Pues claro, estamos hablando de pensiones ya pues 1.000 y poquitos euros. Bien, podría contar algunos casos más, pues ya estos fueron los primeros que se fueron al principio de todas estas todos estos despidos, de ajustes de plantilla y tal. Pero luego ya, a partir de entonces, ya vinieron los ERES. Y estos ERES, pues ya sí, por el hecho de ser reconocido como ERES, ya no se fueron con un 8%, ya se fueron con un 6%, a partir de 61 años, 62, y mermados con un 24%. Pues esto es un caso quizá menos sangrante, pero que también es injusto cuando estamos hablando la mayoría cotizantes de más de 40 años, como ha expuesto el compañero de Ajubi 40. Pues bien, aparte de todo eso, y hablando de las reformas de 2013 que hizo el Partido Popular, pues hay otras situaciones. Por ejemplo, lo de la cláusula de salvaguarda, que debido a que estas personas que se tienen que ir jubilando, pues la cláusula de salvaguarda vino a establecer que a partir del 1 de enero de 2013, todos los ERE o todas las jubilaciones o despidos colectivos, jubilaciones no, esa serían a posterior, pero todas las jubilaciones que procedieran de despidos colectivos anteriores al 1 de abril de 2013, pues se podrían ir con las condiciones de la Ley 27/2011. Pero ¿qué pasa? Que por decreto 05/2013 de 15 de marzo, pues esa cláusula de salvaguarda se le puso fecha de caducidad a 31 de diciembre de 2018. Y gracias a que este Gobierno la ha prorrogado 2 años, pues algunos compañeros se han podido jubilar estos 2 años, 2019 y 2020, con esa cláusula. ¿Por qué es importante el derogar esa cláusula o prorrogarla indefinidamente? Me daría igual, porque aparte de que los que se van ya sin esa cláusula se van en condiciones mucho más penalizadas, es que aparte de eso, es que hay casos como el de una compañera que estuve hablando el otro día con ella, que me llamó, que resulta que esta compañera ha cotizado 31 años y se tiene que jubilar forzosamente, porque si no ya no tiene ingresos con 61 años en febrero del próximo año, de 2020. ¿Qué ocurre? Que como solo ha cotizado 31 años, no se puede jubilar. ¿Y de dónde cobra? No cobra de ningún sitio. Únicamente alguna ayuda de esta de 400 euros que le puedan dar. Pero encima, como no tiene dinero para seguir cotizando a la Seguridad Social mediante un convenio especial, pues resulta que no se puede, tampoco, digamos,
se podría jubilar con 63, que sería 2 años antes, o 63 y 6 meses, lo que esté ahora, habría que ver las tablas, ¿vale? Pues esta persona está súper angustiada, con una ansiedad tremenda, y está preguntando, pero bueno, pero la ley se va a derogar, porque si se deroga, esta persona se podría jubilar con 61 y una pensión digna, reducida, con 4 años de penalización, pero bueno, pero al menos se puede jubilar. Y bueno, pues para terminar, también decir que, pues bueno, nosotros desde Confedetel y junto con la Unión de Jubilados y Pensionistas estamos reivindicando pues que se derogue ya definitivamente esta ley y que además se despenalice lo que son las pensiones penalizadas, como ha dicho Santiago, que es una cadena perpetua de por vida, pues es una necesidad, es una cuestión de justicia. Por lo tanto, esperemos que de los acuerdos del Pacto de Toledo salga ya un compromiso claro que pueda pasar al diálogo social y que finalmente pues se le dé formato de ley y que esto no se demore más. Porque llevamos mucho tiempo esperando y muchos compañeros, muchos jubilados ya no están entre nosotros. Estamos hablando de un colectivo ya muy mayor, que además este colectivo, de todo el colectivo que aparece en el informe, son personas que empezaron a trabajar a edades muy tempranas y que todos, la mayoría, hemos cotizado por encima de los 40 años. Por lo tanto, es que esto es una cuestión de justicia. Es que ningún portavoz de ningún grupo parlamentario, tanto en el Pacto de Toledo como en el Parlamento, pueden estar en desacuerdo con esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Y ya por último, decir que, hombre, si esto fuera una cuestión de gasto, si consecuencia de no sé qué estudio fuera una cuestión de gasto, pues que no se tenga en cuenta que es una cuestión de gasto, que se tenga en cuenta que es una cuestión de justicia. Porque, oye, tantas otras ayudas y tantas otras acciones colectivas se hacen a pesar del gasto, pues hombre, esto que tampoco eso sea una excusa, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todos y gracias por aguantar la charla. Y gracias de verdad por los agradecimientos de entrada y me decía muy breve Santiago y tú también que Leopoldo que os dirigiera unas palabras. Bueno, sabéis que estamos aquí, esta misma rueda de prensa es un acto de apoyo a esta causa y mantengamos la esperanza que vamos a lucharlo y lo vamos a conseguir. Doy paso, Ángeles, que tendrás alguna pregunta, me imagino, ¿no? Os he dicho brevedad por eso, porque tenemos... Pregunta Esperanza Martín, de Radio Nacional de España. Para Mari Carmen o para alguno de los representantes de las asociaciones, si pueden cuantificar cuánta gente podría haber con carreras de cotización de más de 40 años y si el trato debería ser igual al margen de la base por la que cada uno cotice. ¿Queréis contestar vosotros? Paco, tú tienes, ¿no? Rápido. Sí. Hola, buenos días. Vamos a ver, en cuanto a las cifras, las que voy a dar, las tenemos de febrero de este año, las dio la mascarilla. Vale, para que se me vea. Sí. Las dio el Ministerio de Seguridad Social como respuesta a la pregunta de un senador de Compromís, ¿no? Entonces eran 531.000 personas aproximadamente, las que en ese momento habían cotizado con más de 40 años y se habían jubilado anticipadamente, y por tanto estaban penalizadas en sus pensiones. Bueno, sigo yo. Son exactamente casi 532.000 redondeando y realmente lo que se pide es independientemente de la base, es decir, que se elimine el recorte. Es cierto que en estos días el ministro Escrivá ha hablado de una posibilidad de corrección del sistema de los coeficientes reductores que hay en la ley. Es la polémica que se ha abierto, puesto que se ha descubierto que como el coeficiente se aplica
no sobre la pensión resultante, sino sobre la base, resulta que además los coeficientes son discriminatorios sobre las personas que tienen bases reguladoras más bajas, puesto que aplica un recorte mayor en la pensión de quien tiene un salario más bajo, digamos, que en los altos salarios. Esto lo ha puesto de manifiesto recientemente el ministro en las comparecencias diversas que ha tenido, tanto en el Pacto de Toledo como en el Congreso, y es una desigualdad que parece ser que desde el Gobierno se plantean de corregir y con la que desde luego nosotros estamos de acuerdo. Es decir, no es la única, hay que plantear la corrección de otras muchas desigualdades, pero desde luego de esta también estamos de acuerdo. Esto también entendemos que es una desigualdad, que se beneficie más a los altos salarios a la hora de aplicar coeficientes reductores de la pensión que a quien ha tenido un salario bajo, ¿no? Ángeles, ¿otra pregunta? Sí. Agustín Millán, de Diario 16. Pregunta para Mari Carmen Barrera. ¿Qué está ocurriendo con la polémica de la jubilación anticipada y el retraso de la edad de jubilación, sobre todo en las personas que han cotizado más de 40 años y se han tenido que prejubilar anticipadamente estando en paro? Bueno, la polémica es un poco lo que hablábamos al principio de la rueda de prensa, es decir, la polémica se ha abierto porque el ministro habló de endurecer la jubilación, las condiciones de la jubilación anticipada. Nosotros desde UGT hemos entendido que eso pues no era una propuesta como tal, no nos ha llegado como propuesta, pero desde luego con los datos que hoy hemos expuesto en la mano está claro, es evidente que no se puede endurecer la jubilación anticipada hoy por hoy en nuestro país, puesto que el 81,5% de las personas jubiladas anticipadamente proceden del desempleo y todas ellas, hasta 532.000, como ha dicho Paco, y son fuentes de datos del Ministerio, tienen recorte en la pensión hasta del 40%. Como hoy se ha dicho aquí, en UGT pensamos que eso es una injusticia que hay que corregir y que va enlazada con parte de la pregunta que plantea Agustín, es decir, ¿qué pasa con la polémica de la edad de la jubilación? Hay algunos medios que hablan de la subida de la edad de jubilación. Eso no se está planteando en absoluto en el Pacto de Toledo. Lo que se está hablando es de aproximar, y es lo que ha hablado el ministro, de aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, puesto que en nuestro país, debido a todo esto que hemos explicado hoy, debido a esta realidad de nuestro mercado de trabajo que expulsa a los mayores de 55 años del mercado laboral, pues las personas se jubilan anticipadamente muchos años antes y finalmente la edad efectiva de jubilación está muy por debajo de la edad legal. En este sentido, la propuesta que hacemos en UGT es todo lo que hemos planteado hoy, es decir, la mejor manera de que se ingresen buenas cotizaciones en la Seguridad Social y de que la edad efectiva se acerque a la edad legal de jubilación, le decimos también al ministro, es consiguiendo que las personas mayores de 55 años lleguen a la edad de jubilación en sus puestos de trabajo. Y por supuesto, como digo, insistimos, de cualquiera de las soluciones que se aborden respecto a la jubilación anticipada, advertimos ya desde UGT que ninguna puede conllevar el endurecimiento, sino más bien todo lo contrario, a no ser que se cambie la realidad de nuestro mercado de trabajo y la jubilación anticipada no dependa fundamentalmente del desempleo. Espera, ¿hay otra más? Santiago, ¿tú quieres añadir algo? Perdón porque interrumpa, pero me acaba de venir a la cabeza una cuestión que para mí creo que es muy importante, y es que lo de endurecer la jubilación anticipada sería una barbaridad, y más cuando sabemos que, por lo que he leído en noticias, que el Partido Socialista y el PP han llegado a un acuerdo en mantener la jubilación anticipada a las clases pasivas con 60 años cotizados. O sea, con 60 años de trabajo y 35 años, me parece que cotizados, pueden acceder a la jubilación anticipada con el 100%. Entonces, no es de recibo que a nosotros que pedimos que se nos despenalice con 40 años o más cotizados, se nos siga condenando para toda la vida, como he dicho antes, a una cadena perpetua.
Nosotros apoyamos que las clases pasivas se puedan jubilar a los 60, por supuesto, y lo que queremos es que nosotros no seamos agraviados con aumento de jubilaciones anticipadas, con más años, con más problemas. Creo que se tiene que ir a lo que tienen las clases pasivas, que es jubilación con 60 años y 35 o 40 años cotizados. Muy bien, pues nada, daros las gracias a todos, a los asistentes aquí conmigo. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias a nuestro magnífico Cruz, representante de nuestra Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, que está siempre, viene siempre conmigo. Y muchas gracias a todos y todas los que habéis asistido a la rueda de prensa en formato virtual. Gracias y seguimos.